En el camino de la fe, comprender el papel del Espíritu Santo en la victoria sobre el pecado es crucial para todo creyente. El Espíritu Santo, según la Biblia, no es un concepto etéreo, sino una parte vital de la deidad, conocida como la Trinidad. En palabras de Jesús, tal como se registra en Juan 14:26, «Pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». Este pasaje revela dos verdades esenciales. El Espíritu Santo tiene una personalidad distinta dentro de la Trinidad y el papel que desempeña al guiar y confrontar a quienes siguen a Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como parte de la Trinidad, es considerado como un solo Dios y tres personas. La Trinidad, tres personas divinas: el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan divino y poderoso como Dios Padre y Jesús Hijo. Aunque sea difícil de entender, la Biblia muestra esta verdad en muchos lugares. El papel del Espíritu Santo se extiende más allá de la creación y llega al corazón de la experiencia humana. Él es ayudante, maestro y consolador. El Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu Santo también nos da poder para vivir una vida que agrada a Dios y produce frutos como amor, gozo y paz. Gálatas 5:22-23. E impartir dones espirituales para la edificación de la iglesia. Primera de Corintios 12:4-11. Pecado que te impide escuchar al Espíritu Santo. Se demuestra que el pecado es algo que hace mucho más que romper las reglas. Afecta la conexión especial entre Dios y nosotros. Piense en cómo las cosas comenzaron perfectamente en el jardín del Edén, donde Adán y Eva podían pasar tiempo con Dios como amigos. Pero luego, cuando pecaron, crearon un gran problema que hizo que la gente se alejara de Dios. La Biblia muestra claramente cómo cambió el pecado, cómo pudimos sentir y entender cosas acerca de Dios. El Espíritu Santo, a menudo descrito como el soplo de Dios, se mueve a través de la vida de los creyentes de manera profunda y sutil. Este fue el caso de la creación del hombre en el libro del Génesis. En Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio, el Espíritu de Dios estuvo presente, flotando sobre el vacío sin forma, que era un símbolo del potencial y la influencia divina, preparándose para dar a luz la vida en toda su plenitud. A medida que se desarrollaron los días de la creación, Dios habló al mundo para que existiera con su palabra. Luego, al sexto día, sucedió algo extraordinario. Y Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Entonces Dios creó al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:26-27. Aquí vemos un pronombre plural, nosotros, que incluye al Espíritu Santo, indica un acto de colaboración en la creación de la humanidad. El mismo inicio del pecado provocó una barrera inmediata. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios había prohibido, las consecuencias fueron desastrosas. Expulsó al hombre, y al este del jardín del Edén colocó los querubines y la espada de fuego que giraba en todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Génesis 3:24. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del hermoso jardín llamado Edén, pero no se trataba solo de ser expulsados de un lugar. Perdieron la estrecha y especial amistad que solían tener con Dios. Es como cuando haces algo mal y sientes que ya no puedes ni mirar a alguien a los ojos. Así fue con ellos y con Dios. Isaías 59. 2 lo expresa de esta manera: decir nuestros errores puede crear una brecha entre nosotros y Dios, haciéndonos sentir como si Él ocultara su rostro y no nos escuchara. Entonces, el pecado no es simplemente romper una regla. Es como construir un gran muro que nos impide estar cerca de Dios y sentir su amor y bondad. A medida que uno avanza en la narración bíblica, se hace evidente que el pecado tiene un efecto adormecedor en la conciencia. El Nuevo Testamento habla también de este embotamiento de la conciencia.
Antes de la muerte y resurrección de Jesús. Antes de la muerte de Jesús, el Espíritu Santo era visto como la fuerza que inspira a los profetas. Porque la profecía nunca tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los profetas, aunque humanos, hablaron de parte de Dios siendo llevados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Era una presencia que podía llegar a las personas, dándoles poder y sabiduría como lo hizo con los jueces, reyes y profetas en el Antiguo Testamento, pero no necesariamente moraba en ellos de forma permanente. Jesús, antes de su crucifixión, prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría después de que los dejara. En Juan 16:7, Él dijo: «Pero de cierto os digo que es por vuestro bien que me voy. Si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré». Esta fue una promesa de que el Espíritu Santo sería enviado a todos los creyentes como una presencia permanente y morada, no solo un regalo temporal para unos pocos individuos. Espíritu Santo y Día de Pentecostés. Después de la muerte de Jesús, sucedió algo extraordinario en la ciudad de Jerusalén. Un momento tan poderoso que cambiaría el curso de la historia. El Espíritu Santo hizo una entrada dramática durante el día de Pentecostés. De repente, un ruido como el de un viento violento vino del cielo y llenó toda la casa donde estaban sentados. Vieron lo que parecían ser lenguas de fuego que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les permitía. Hechos 2:4. Este evento marcó el comienzo de la Iglesia en la difusión del Evangelio a través del empoderamiento de los creyentes. Fue poco tiempo después de que Jesús ascendió al cielo. Sus amigos y seguidores se reunieron mientras Él les había ordenado que esperaran en Jerusalén un regalo único, el Espíritu Santo. Este grupo, formado por aproximadamente 120 creyentes, incluyendo a los apóstoles, se congregó en un único lugar, unidos en oración y expectación. Entonces, en el día de Pentecostés, una festividad judía que ocurre 50 días después de la Pascua, la anticipación y la oración estallaron en un suceso milagroso. De repente, un sonido similar al de un viento fuerte surgió desde el cielo, llenando toda la casa donde estaban reunidos. Imagina un viento feroz y rugiente, tan potente que podrías sentir un cosquilleo en tu piel y que llenaba tus oídos con un rugido. Pero lo más asombroso aún estaba por venir. Lo que parecían llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Visualiza llamas parpadeantes y danzantes que no quemaban, reposando con suavidad sobre la cabeza de cada persona presente. Fue una señal visible que revelaba una realidad invisible. Dios los estaba tocando. En ese instante, todos fueron llenos del Espíritu Santo, como si una fuerza invisible hubiera ingresado en su ser, otorgándoles poder desde adentro hacia afuera. Comenzaron a hablar en diferentes idiomas que desconocían previamente, guiados por el Espíritu Santo. Cuando la multitud escuchó esto, se congregaron y quedaron confundidos, ya que cada uno los oía hablar en su propio idioma. Personas de todo el mundo que estaban en Jerusalén para la festividad quedaron asombradas. Cada uno escuchó a los creyentes expresarse en su lengua materna. Fue un milagro. Estaban proclamando las maravillas de Dios, compartiendo las obras poderosas que Él había realizado, y cada oyente podía entender en su propio idioma. Era como si una mano divina estuviera tejiendo los corazones de personas de diferentes naciones mediante este evento sobrenatural. Algunas personas no tomaron en serio a los creyentes, pensando que actuaban de manera insensata debido a la embriaguez. Pero Pedro, uno de los íntimos amigos de Jesús, se levantó con otros seguidores especiales y dirigió la palabra a la multitud con valentía, hablando de manera que todos pudieran entender. Les explicó que lo que estaban presenciando era lo que el profeta Joel había predicho. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
Pedro les habló acerca de Jesús, de cómo fue crucificado, resucitó de entre los muertos y cómo Dios lo hizo Señor y Cristo. La gente, conmovida profundamente por la convicción del Espíritu Santo, preguntó qué debían hacer. La respuesta de Pedro fue clara: arrepentíos y bautizaos cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En ese día, aproximadamente 3,000 personas tomaron en serio el mensaje de Pedro, fueron bautizadas y se unieron a la comunidad de creyentes. Fue el inicio de una nueva comunidad, una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo. Comenzaron a manifestar un amor y una generosidad poderosos, atrayendo a más personas a seguir a Jesús. Este evento, el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, fue la chispa que encendió la llama de la iglesia primitiva, una llama que sigue ardiendo en todo el mundo hasta el día de hoy. Demostró que la presencia y el poder de Dios no estaban limitados a un lugar o una persona, sino que se derramaban sobre todos los que creyeran, una promesa que sigue siendo válida en la actualidad. El Espíritu Santo es esencial para vivir una vida que agrada a Dios, nos capacita para hacer lo correcto y evitar lo incorrecto. También actúa como un sello en nuestra relación con Dios, garantizando nuestra herencia como hijos de Dios en la futura resurrección. Al considerar cómo ciertos pecados pueden obstaculizar nuestra capacidad de escuchar al Espíritu Santo, es crucial comprender que el Espíritu se comunica con un corazón abierto, arrepentido y alineado con la voluntad de Dios. Se presenta a continuación un análisis detallado de cómo ciertos pecados pueden obstaculizar la comunicación espiritual. El pecado no confesado se evidencia en ejemplos bíblicos, como en el libro de los Salmos, donde David comparte su experiencia personal al respecto. En el Salmo expresa: «Cuando guardé silencio, mis huesos se consumieron por el gemir de todo el día». La falta de confesión lo dejó estancado espiritualmente, afectándolo internamente. Juan también enfatiza en Juan que la confesión y el arrepentimiento son clave. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estos actos allanan el camino para que el Espíritu Santo nos hable. El orgullo, ilustrado en el caso del rey Saúl, actúa como una barrera entre nosotros y Dios. Saúl desobedeció directamente a Dios en Samuel, revelando su corazón orgulloso al negar inicialmente sus acciones. El orgullo puede conducir a la sordera espiritual, ya que Dios se opone a los soberbios, como se menciona en Santiago. La amargura y la falta de perdón también entorpecen la obra del Espíritu, como se narra en la parábola de Mateo. Aferrarse a resentimientos puede resultar en un aprisionamiento espiritual. La restauración de la capacidad de escuchar al Espíritu Santo a menudo implica regresar a principios fundamentales como el arrepentimiento, la humildad, la obediencia y la comunidad. El arrepentimiento, según Hechos, implica un cambio decidido de dirección y trae consigo tiempos de refrigerio del Señor. Al reconocer nuestros pecados, eliminamos las barreras espirituales y abrimos canales hacia Dios. La búsqueda del perdón es esencial en la vida cristiana, como se refleja en la oración del Señor en Mateo. Buscar el perdón de Dios y de aquellos a quienes hemos ofendido restablece la armonía espiritual y aclara la voz del Espíritu Santo. La humildad, la obediencia y la vivencia en comunidad son fundamentales. La humildad, según Santiago, nos hace receptivos a las instrucciones divinas, y la obediencia nos permite escuchar y seguir la voz de Dios, como indicado en Juan. La vida en comunidad, según Gálatas y Hebreos, provee responsabilidad y apoyo, asegurando que permanezcamos en el camino espiritual correcto. Consideremos cómo podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. En términos simples, para restaurar la capacidad de escuchar al Espíritu Santo, uno debe alejarse del pecado y volverse hacia Dios, arrepentirse, arreglar las cosas con Dios y con los demás, perdonar,
adoptar una postura de humilde obediencia, humildad y obediencia, y caminar junto a otros que los mantendrán fieles a su llamado, comunidad y responsabilidad. A medida que se practican estos pasos, la estática de la vida se desvanece y la suave y apacible voz del Espíritu Santo se convierte en una presencia clara y guía. Al seguir a Dios, es esencial saber cómo hacer cosas malas puede impedirnos escuchar la guía de Dios. Hacer el mal es como un gran muro que nos impide acercarnos al Espíritu Santo. Es como cuando hay tanto ruido alrededor que no puedes oír a alguien que intenta susurrarte. La Biblia lo explica así: tus malas acciones han puesto una brecha entre tú y tu Dios, y tus pecados le han hecho esconder su rostro de ti para no poder oírte. Isaías 59:2. La invitación a examinar la propia vida no pretende ser una carga, sino un proceso liberador. Como aconsejó el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Segunda carta a los Corintios 13:5. El autoexamen regular es una disciplina espiritual saludable que puede identificar y eliminar aquellos pecados que silencian la voz del Espíritu Santo. Pero el mensaje aquí no es únicamente de autoexamen y comprensión de las malas acciones. Es predominantemente uno de esperanza, donde nuestro Dios es una fuente de gracia incesante. Su amor no retrocede ante nuestros defectos, sino que nos alcanza con la tierna promesa de perdón y restauración. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan 1:9. Esta limpieza no es un evento único, sino una ofrenda continua para todos los que buscan fervientemente alinearse con el Espíritu Santo. Aferrémonos a este don especial y dejemos que nos ayude a retomar el rumbo de nuestra conexión espiritual. Es como si nos uniéramos a una danza con el Espíritu de Dios, escuchando los suaves empujones que nos guían. Jesús dijo: «Le pediré al Padre y Él les dará otra ayuda para que esté con ustedes para siempre». Juan 14:16. Esto significa que siempre tenemos ayuda en nuestro camino para escuchar y permanecer cerca del Espíritu Santo, incluso cuando cometemos errores. En general, el Espíritu Santo es la presencia fortalecedora de Dios, que nos da la fuerza, la sabiduría y la guía necesarias para vivir vidas que lo honren. Es un ayudante divino disponible para todos los que creen en Jesucristo y lo aceptan como su Señor y Salvador. Déjanos rezar. Padre Celestial, en la tranquilidad de este momento, venimos ante ti buscando el suave susurro de tu Espíritu Santo. Reconocemos, oh Señor, que a veces nuestras acciones, palabras y pensamientos crean una barrera a la suave voz guía que has colocado dentro de nosotros. Confesamos que nuestros pecados, esos momentos de debilidad y de alejamiento deliberado, oscurecen la conexión vibrante que tanto deseamos contigo. Dios, por favor, déjanos escuchar y sentir tu Espíritu Santo. Queremos sentirlo empujar. Encuentra consuelo en Él y ve a donde Él nos lleve. Sabemos que cuando cometemos errores o nos vemos atrapados en cosas malas, se nos hace difícil sentir y escuchar al Espíritu Santo. Te pedimos tu bondad para que nos perdones, limpies nuestro corazón y nos pongas de nuevo en el camino correcto. Ayúdanos a dejar de sentirnos culpables, a dejar ir nuestra ira, a derribar nuestro orgullo y a dejar de engañarnos a nosotros mismos. En cambio, danos la fuerza para ser humildes, aceptar nuestros errores y elegir vivir en la bondad de tu amor. Enséñanos a discernir la diferencia entre el ruido del mundo y el silencioso consejo del Espíritu Santo. Que aprendamos a tranquilizarnos para esperar pacientemente tu guía y actuar en consecuencia con valentía y fe. Espíritu Santo, ven y vuelve a ser parte de nuestras vidas. Danos entendimiento, trae paz a nuestros corazones y danos el valor para vivir de una manera que muestre la bondad y el cuidado de Dios. Te estamos muy agradecidos, Dios, por estar siempre con nosotros, por el regalo especial de tu Espíritu y por tu amor que nunca se rinde con nosotros, incluso cuando cometemos errores. Pedimos estas cosas y encontramos nueva esperanza en el maravilloso nombre de Jesús. Amén.